Wow. Okay. Well, it's such an honor to be here with you today. Es un honor estar con ustedes en este día. Prophet Danny is an amazing friend to us, and so anything he says that he would like us to do, we will do it. Así que, por favor, el profeta Daniel es un gran amigo nuestro, así que todo lo que él diga es así como yo le estoy diciendo. So, I have a message for you women today, and I'm so excited to speak to you about comparison. Así que el día de hoy tengo un mensaje para ustedes, mujeres, y es un tiempo en donde nosotros tenemos que hablar sobre comparación. So, I want to talk to you about the fact that comparison will kill the call of God on your life. Y te quiero hablar cómo la comparación mata el propósito de Dios en tu vida. But we're also going to see that there is something that will kill comparison, and that is clarity. Y cómo hay algo que mata la comparación, y eso se llama claridad. So I love to preach from the Word of God. So I know I'm a prophet, but I love the Word of God. So make sure you have your Bibles because I want you to be able to check if I'm right or not with what I'm teaching you today. Así que como profeta de Dios, amo la palabra de Dios, pero lo que más amo es que cada uno de ustedes tengan su Biblia para que puedan revisar cada una de las cosas que les voy a decir. So we put such a huge expectation on what we think calling should look like. Así que tenemos una gran expectación por lo que es lo que parece ser o como parece verse. But in fact, the calling of God means doing what God has told you to do, being who God has told you to be, and being as big as possible. Así que el llamado de Dios es tan grande que cada vez va a ser, cada vez en tu vida, más grande de lo que es posible, lo más posible. And you will see that God will tell you to say yes to your calling again and again and again and again, even when you don't feel like it. Y aún el que tú tengas que decir sí a tu llamado, sí, sí, sí a tu llamado, aunque no lo sientas. So we see in Luke 3 that Jesus' identity was confirmed before any miracles. Así que vemos en Lucas 3 cómo la identidad confirma cada uno de los milagros. God has called you by name even before he gives you anything to do. Dios te llama aunque tú no sepas todas las cosas que has hecho. In Luke 3, God says to Jesus, "This is my son, and I am well pleased with him." En Lucas 3, Dios le dice a Jesús, este es mi hijo amado en el cual me siento complacido, feliz. Your identity as a daughter is the foundation of what he has given you to do. Tu fundamento como hija de Dios, tu identidad es el fundamento de tu propósito en lo que él quiere hacer en tu vida. And we see that after God says he's pleased with Jesus, what comes immediately after the reassurance of his identity is the wilderness. Y aún en lo que confirma tu identidad y la plenitud en tu identidad es lo que te va a traer un bienestar en todas las áreas. And the wilderness is exactly where Satan questioned Jesus' identity. Y aún el bienestar y la voluntad de Dios es lo que Satanás cuestiona para afectar tu identidad. And he said, if you really are the Son of God, Y él dice, ¿verdaderamente eres una hija de Dios? but we need to know what Jesus did in the wilderness is what we have to do also. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que en la plenitud de Dios, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. He said to Satan, it is written. Y él le dijo, escrito está. God is raising up true Bible teachers and revelatory prophets. Y él se levantó a través de la revelación, a través de los profetas, pero también a través de la palabra escrita.
And they are going to know the truth, and they are going to be in spirit and truth. They're going to know the word of God. Y él sabía que a través del Espíritu, pero también de la palabra, él se movía para la identidad de lo que tenía que hacer. Because after Jesus affirmed his identity in the wilderness, then we see him in the temple. Porque después de que vimos cómo Jesús se afirma en su identidad, we see him in Luke 4, verse 18, full of clarity of vision. Después de eso vemos en Lucas 4, 18, la claridad de la visión. He knew what he was there to do, because we see that he says, the Spirit of the Lord is upon me. Porque él, cuando estaba en el templo, él vio con claridad cuando él se paró y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. And we have to have the same assurance of our identity. Y nosotros tenemos la misma seguridad de nuestra identidad. We need to go through the wilderness. We don't stay there. We go through the wilderness and we come out with clarity about our assignment. Nosotros no nos quedamos en el desierto, sino pasamos a través del desierto para tener claridad de lo que tenemos que hacer. This isn't just a word for people in ministry, because we are all in ministry by the Great Commission. Esto es lo que sucede, es una locura en los ministerios, porque muchas personas no viven bajo esta verdad de la identidad. So I want to talk to you about comparison. Now, I have 3 daughters. Así que te voy a hablar acerca de la comparación. Yo tengo 3 hijas. And in science, we only have 2 polar opposites, but all 3 of my daughters are very different. Normalmente hay una diferencia entre 2 personas, pero yo te quiero decir que mis 3 hijas son completamente diferentes. One is very creative. She is a seer. She sees angels and she sees colors all the time. Una es muy creativa, ve ángeles, colores, es súper creativa en todo. One of them is a feeler, so she's very empathetic. She gives you everything she would give you, the last clothes that she has on her back. La otra es muy empática, se acerca con la gente que necesita ser abrazada, que está triste, que necesita de ayuda. Recently it was her birthday and she used all her money to buy her cousins presents. Y algo que apenas fue su cumpleaños y algo que ella siempre quiso como sus regalos era que siempre se diéramos abrazos. And the third one, well, she is wild. That's all Y la I'll say. tercera es salvaje en todo. So I have 3 daughters who are very different, but they are so uniquely loved by us. Las 3 son únicas, pero si en algo ellas se juntan es que aman a Dios. We love them for who they are, not what they do for us. Nosotros las amamos por quiénes son ellas, no por lo que ellas hagan para nosotros. If all of them were feelers and seers, it would be a disaster. Si todo es acerca de lo que se ve y lo que se siente, sería todo un desastre. If all of them were empathetic, it would be a disaster. If all of them were wild, it would be a disaster. Si todo fuera empático en puro amor, sería un desastre. Si todo fuera salvaje, sería un desastre. But we need each of them to be who God made them to be. Pero Dios las hizo cada una así como tienen que ser. Now let's get into the Word of God, because I want to talk to you today about comparison, but also about boasting in who God made you to be. Pero te voy a hablar acerca de la comparación, pero también te voy a hablar acerca de cómo hay que ser moldeados para lo que Dios quiere que seamos. So I'm interested to know what it says for you in your language in Galatians 6, 4 to 5. So we're going to go to Galatians 6, 4 to 5. Ok, en Gálatas, vamos a leer y quiero que escucharlo en tu idioma, en Gálatas 4.
Yeah? Galatians Sorry, 4, Galatians 6, and then 6. it's verse 4 to 5. Gálatas 6, del 4 al, 4 al 5. Just give me a moment, please, my friend. Yeah, that's great. I'll read it in English and then you can go for it, yeah? So it says this. Okay. Each one Yeah. should test his own actions, then he can take pride in himself without comparing himself to somebody else, for each should carry his own load. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena que le instruye. Now, of course, I want to talk to you about comparison, that we shouldn't compare with each other, and that's kind of obvious, right? Y te voy a hablar acerca de la comparación y cómo cada uno nos hemos comparado unos con otros, y eso es bastante obvio a veces. But the issue of comparison filters itself out. It deals with itself. It resolves the issue once we learn how to know and love and boast in who God has made us to be. Que con base en la comparación es porque nosotros perdemos el enfoque de quién tenemos que ser y lo que vamos a hacer. Entonces, al perderlo, nosotros modificamos y no entendemos esta realidad. So do you notice what it says there? In English, it says, he can take pride in himself. And in Romanian, it says the same thing. He can boast in himself. En inglés dice que tienes que tomar orgullo por ti mismo. Lo mismo en romano es que tú te tienes que preocupar y ser orgulloso de ti mismo. So the verses before says, don't think too highly of yourself. But in these verses, it says that you should take pride in who you are. Y lo que normalmente es que la gente toma por quién es, pero la Biblia dice que tú tomes ese orgullo o esa identidad en quién eres en él. Maybe it's a cultural thing, but I think some cultures are really good at knowing how good they are. Y sabes que hay muchas culturas que aún se enfocan en decir que ellos son muy buenos por quienes son así. I'm sure I can say this, but the North Americans are really good at saying what they're good at. Y aún ellos son, en Norteamérica, ellos pueden decir que son muy buenos por lo que ellos saben hacer. But in British culture, where I'm from, we're really bad at saying things that we're good at. Pero en la cultura británica, que es donde yo también crecí, sabes que esto no es así de esta manera. But we should be able to know who God has made us to be, what he's given us to do, and be proud about it. Y es porque nosotros tenemos ese orgullo por saber quiénes somos, lo que podemos hacer, y entonces podemos vivir de una vida plena en ese orgullo y seguridad. Because when I am good at what I do, everybody else benefits from that. Porque si todos saben que aún yo estoy seguro de lo que hago, entonces también todos los demás van a tener esos beneficios de lo que yo hago. I bring glory to God when I shine because of what he has told me to do and who he has made me to be. La gloria de Dios brilla a través de mí porque yo hago lo que tengo que hacer y entonces ese brillo inunda o impacta a otras personas. We have to say, I have something unique to give that my neighbor doesn't have. Y entonces tú tienes algo que es único, un regalo único, que es algo que los demás no tienen. But I also acknowledge that my neighbor has something to give that I don't have. Pero mi vecina tiene algo que yo no tengo. We think that humility is about making ourselves really small. Y entonces a veces nosotros hacemos que los de al lado o las personas del lado, esto que tienen sea muy pequeño porque no lo sacan. And if you're big about who God made you to be, people will say, stay humble. Y aún si tú te haces grande por todas las cosas que Dios dice que hagas, aún la gente de alrededor te dice, por favor, sé humilde. And sometimes you'll find some leaders, and I lead a church in Romania, some leaders might say, wait, why do you want to be so loud? You want to be on the stage. You need to go and clean the toilets first. You need to learn that.
You need to learn how to be humble. Y aún como líderes, yo estoy liderando una iglesia en Rumania, aún como líderes decimos, no, ¿por qué quieres ser muy ruidoso? ¿Por qué quieres estar en el estrado? No, primero tienes que estar hasta atrás o aún te tocan primeramente los baños, porque tienes que ser humilde. And I know this isn't about your leadership, but some leaders feel threatened when other people have a call of God on their life. Y aún, yo sé que esto no sucede en su liderazgo, pero aún otros líderes lo que buscan es tratar de oprimir a los demás y fallar en la identidad. Because they don't know who they are. Porque ellos no saben quiénes son. But if somebody else shines for Christ, it doesn't take away your shine. Pero otros no brillan porque tú tampoco brillas en Cristo. We should say, I have something to share with the world. It's Jesus Christ, and I want to take the microphone. Así que tú y yo tenemos que decir, yo tengo algo que está brillando en mí, se llama Jesucristo y tienes que tomar el micrófono. This is actually true humility. Eso es la verdadera humildad. It's doing what God has told you to do, even when you feel uncomfortable about it. Es que tú tengas que hacer lo que tienes que hacer, aun cuando te sientas no te sientas tranquila o aún no te sientas confortable haciendo. And of course, we trust our leadership, and we have to think about timings and seasons. That's important. Yeah, I can hear you. Oh, you hear me now? Yes, I can hear you. Yeah. Okay, good. Yeah, I can hear you. Yes. Aún hay líderes que tratan de hacer, aún hay líderes que tratan de hacer cosas que aún tratan de que la gente no crezca en sus áreas. But this is when the Bible says, submit yourself one to another. Sorry. That's okay. Could you repeat it? Yeah, this is when the Bible says, submit yourself Yes. one Could you to repeat another. this? Yeah. Did you hear me? Eso es lo que la Biblia dice, que nos sometamos unos a otros. Yes. You said that, yeah? The submit bit, that's important. Okay, good. We don't want to forget Sí, that bit. tenemos que aprender a someternos unos a otros. Yeah, that's good. True humility knows that it is only by the grace of God. La verdadera humildad se da solamente a través de la gracia de Dios. We've been taught a false humility that says, not me, God, not me. It couldn't be me. La falsa humildad es, no, Dios, yo no, ¿por qué yo? But it's not about you. Pero no es acerca de ti. It's about Jesus being glorified by you being who he made you to be. Es acerca de Dios siendo glorificado a través de ti. So let's look at some verses if you might not believe me, okay? Proverbs 22 verse 4. Así que vamos a ver los siguientes versículos. What is the scripture? Proverbs 22 verse 4. We got it? Proverbios 22, versículo. Let me read it. Okay. Yeah. Okay. Dice. Yeah? Shall I say it in temor English? del Señor. Okay. Yeah. So in English Yes. it says humility is the fear of the Lord, right? Dice que la humildad es el temor al Señor. And it says its wages are riches and honor and life. Y dice que las riquezas, la honra y la vida se dan a través de esto. Everybody wants riches and honor and life, right? Yes, let's say yes. Yes, así que por favor háganme sí, si todos ustedes quieren riquezas, honra y vida, háganme así. Then we have James 4 verse 10.
James 4, verse 10. Así que It says, humble yourself before tenemos the Lord, and he will lift you Santiago up. 4:10. Dice que te humilles delante de Dios y Él te va a levantar. It Santiago doesn't say, 4:10. humble yourself and be quiet. Y no dice, sé humilde a ti misma y Because when cállate. you are truly humble, you want to shine for Jesus. Porque si tú verdaderamente quieres ser humilde, entonces lo que haces es brillar a través de Jesús. So this is not about self-exaltation. Así que no es a través de la exaltación misma. It's about by his grace for his glory. Así que es por su gracia, para su gloria. And when you're in a place of humility, he lifts you up in due time. Así que cuando tú te humillas delante de Dios, Él te va a levantar en tu tiempo. And he does it for the edification of the ecclesia, of the church, and the advancement of the kingdom of God. Y esto es para el avance del reino de Dios y la edificación de la iglesia en Cristo. So clarity kills comparison. Así que la claridad mata la comparación. In Proverbs 29:18, En Proverbios 29:17 it says, where there is lack of vision, the people perish. dice que por falta de visión el pueblo perece, muere. Because vision gives clarity and comparison causes distraction. Porque la claridad te da visión, más la comparación destruye esa visión. Comparison shifts your attention away from the vision. Así que la comparación mueve tu visión hacia otra atención y pone tu atención en otra cosa. And instead of asking, what is God calling me to do? You ask, what are they doing that I'm not doing? Y entonces, en lugar de decir, Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La comparación lo que hace es que le preguntas, Dios, ¿por qué está haciendo ella lo que está haciendo? And the result of that is that you drift off course, you lose clarity, and you lose motivation. Y entonces tú estás navegando de un lado a otro, perdiendo claridad, y eso te lleva a perder motivación. The vision you have defines your identity. Así que la claridad define tu identidad. God's vision for your life is personal and unique. Así que la visión de Dios es personal y única. It fits your giftings, the timings of God in your life, and it fits your journey. Así que da lo de tus dones, se acerca a tu tiempo, pero también date una travesía digna. And when you compare, you stop seeing yourself through God's eyes and you start measuring your worth by other people's progress. Así que cuando tú te comparas, detienes la visión de Dios y comienzas a comparar aún el proceso de las demás personas. It leads to frustration and insecurity, and then you slowly perish. Y aún te lleva a inseguridad, a frustración, y entonces comienzas a perecer lentamente. Comparison is very dangerous because you might be comparing where God has you to where the enemy has somebody else. Así que, porque deja de quitar, la comparación hace que se quite la visión de lo que Dios está haciendo en mí para ver y poner la mirada en lo que el diablo está haciendo aún en otros ya. You have to say to yourself, I have something inside of me that nobody else has. Así que tú tienes que decir, yo tengo algo en mí que nadie más tiene. And if I don't release that, then people will stay in bondage. Así que desato esto sobre ti, que tú no caminas en esas ataduras de la comparación. If I don't do what God told me to do, then there are people that will never be free. Así que si yo no hago lo que tengo que hacer, entonces no va a suceder para que yo sea libre. Because the assignment of God on all of our lives is to free the captives. Porque la asignación que todos nosotros tenemos es hacer que los cautivos sean libres. And if you stay in bondage to false humility and you don't
boast in who God made you be, then other people will lose as well as you. Así que si tú estás en esa atadura de la falsa humildad, lo que va a hacer es que no vas a poder desatarte, pero tampoco vas a poder ayudar a los demás a que vivan en esa libertad. Let's look again at this boasting because we need to know it's really in the scriptures, right? Así que vamos a ir otra vez un poco más acerca de la identidad y cómo crecemos a través de las escrituras. In 2 Corinthians 7:14. 2 Corinthians 7:14. En 2 de Corintios 7:14, we see this idea of boasting again when Paul boasts on his disciples and spiritual children. así que Pablo hablaba acerca de los hijos espirituales. And actually from verse 13, it says this: we were especially delighted to see how happy Titus was because his spirit had been refreshed by all of you. I had boasted to him about you, and you have not embarrassed me. Y aún dice Pablo, dice que nosotros, nuestra identidad no tiene que ver con respecto a lo que otros los demás digan, sino tiene que ver a través del poder que está dentro de nosotros para hacer lo que tenemos que hacer. Paul said to Titus, I know for sure that if you go to those people, your spirit will be refreshed. Dice, y Pablo le dice a Tito que si aún él fuera y él hace lo que tiene que hacer, el espíritu que está en él le va a refrescar. People need to be able to say that about you also. El pueblo también tiene que saber, la gente tiene que saber lo que Dios está haciendo en ti, pero también lo que Él puede hacer en ellos. I know a prophet, and his name is Prophet Danny. And if you go to him, you will be set free and you will receive vision from God. Así que yo conozco al profeta Dani y yo sé que él tiene visiones de parte de Dios y yo sé lo que él está haciendo para que él sea refrescado aún más. Or you should go and visit my auntie Maria, because she is really, really good at deliverance. O también si puedes ir con María, porque María es buenísima en la liberación. You need to know what you're good at. Tú tienes que saber de qué eres bueno, por qué eres bueno. So people can boast about you. Y la gente tiene que saber de ti. This is what it means to be the body of Christ. Eso es lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Not everybody can be an eye. Nadie puede ser no todos pueden ser un ojo. Not everybody should be a hand or a foot. No todos pueden ser una mano o un pie. The Bible says that we see in part and we prophesy in part. La Biblia dice que aún nosotros profetizamos en partes. Because we're supposed to work together. Porque nosotros trabajamos juntos. It doesn't mean that somebody else is more valuable than you. Y eso no significa que alguien sea más movible que tú. And you're not more valuable than somebody else. We work together to glorify Jesus. Nosotros somos movibles a través de saber que somos movibles para poder glorificar a Jesucristo en todo. In Psalm 139, En Salmos 131, verse 14, verso 40. we all know this verse. It says, your works are wonderful. But after this, it says, I know that full well. Dice, conocemos tus palabras, pero antes dice, pero todo lo haces en plenitud. And in other translations, it says, my soul knows it very well. My heart is so aware. Y dice, en otra traducción dice, mi corazón lo sabe muy bien. Mis pensamientos están seguros de que es así. You have to ask yourself, does your soul know that you are a wonderful work of Christ?
Así que pregúntate a ti misma, ¿estás segura de que eres una maravillosa obra de Jesús? Before you do anything for him, Antes de que hagas algo por Él, before you have even begun any kind of ministry, aún si hicieras algo que tiene que ver con algún ministerio. in Jeremiah 1, God says to Jeremiah, I formed you in the womb and I made you a prophet to the nations. En Jeremías 1 dice, yo te llamé y te llamé desde el vientre para que seas profeta para las naciones. Even when we make mistakes, Aún cuando cometas errores, we can still say to God, your workmanship is wonderful. porque mi obra y lo que quiero hacer para ti es maravilloso. Okay, let's get a little bit practical. So you can write some of these questions down to ask the Lord. Así que por favor, vamos a algo práctico. Escribe ahí en tu hoja o en tu libreta haz esas preguntas que quieres hacer a Dios. And sometimes I still do this on a regular basis. Y muchas veces yo esto también lo hago de manera regular. So I ask the Holy Spirit, where have I partnered with false humility? Y aún pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo para hacer alianza con la falsa humildad? Meaning, actually, I said no to God because I was thinking too much about myself. Y aún el tratar de saber muchas cosas a través de mí, pero no de lo que Él dice de mí. And this goes into disobedience. Y eso nos lleva a ser desobedientes. Where have I partnered with self-rejection of who God made me to be? Porque entonces hacemos alianza o compañerismo con el autorrechazo para entonces querer saber algo o ser algo que no somos. And when you're alone at home, at some point, you can say, God, I release the ability over myself to boast in who God has made me to be. Así que cuando tú llegues a tu casa, tú podrás decir, Dios, yo suelto sobre mí esa habilidad y esa capacidad de ser lo que tengo y lo que has hablado que yo sea en este tiempo. So let's really quickly define how you figure out your assignment for your life. Así que quiero hablar un poco rápidamente de cómo se figura tu asignación en este tiempo. Because everybody needs a vision for their life, for their own personal life. Calling isn't just ministry. Porque todos necesitamos tener una visión, claridad sobre lo que tenemos que hacer y aún más allá del ministerio. It's a blend of a few things, and I've written 4 things here. Y entonces es una fusión de 4 cosas que voy a hablar ahorita rápido. You know, God really loves to give you passions. Dios te ha dado pasiones. So you can write down what are the things that get you passionate. Así que puedes escribir ahí en tu libreta cuáles son las cosas que te apasionan. If you don't have really great patience, he probably won't ask you to be on the kids' ministry team. Aún si tú no tienes grandes pasiones, ¿sabes qué? Tal vez tú deberías estar en el ministerio de los niños. Because you need to have patience to be on the kids' ministry team. Porque realmente se requiere de pasión para estar en el ministerio de los niños. Number 2, what Número you've been 2, through, what you've been through and what you've been healed from will often indicate your assignment. tú tienes que ser sana con respecto a tu asignación para lo cual has sido llamado. The lessons that God has brought you through that shape your life. Las lecciones en las cuales tú has caminado y entonces que esto te han moldeado para tu asignación. You might have been through a tragedy in your family. Eso también se da a través de la familia. And you have seen how the God of grace and the God of joy showed up in your life. Y esto es a través también de la opinión que Dios tiene y que muestra para tu vida. And now, from a place of experience, he wants you to release that to other people. Y esto va a revelar y va a mostrar y revelar lo que tienes que hacer para lo cual has sido llamada en tu identidad. And number 3, your giftings.
Número 3, tus dones. The things that you're actually good at and you have a skill and you have an ability to do. Las habilidades y las cosas que puedes hacer, todo lo que, las capacidades de las cosas que puedes hacer. Now, God can do miracles, but I'm sure that I will never lead worship. Y los milagros suceden cuando nosotros ponemos en acción esos dones. Because I don't have any musical skills and my voice sounds really bad. Realmente también tenemos que reconocer cuando nosotros no tenemos dones. Por ejemplo, yo no canto porque sé que mi voz se escucha muy mal. But other people are good at that. Pero otras personas lo pueden hacer muy bien. And number 4, the season that you are in will define the assignment on your life. Número 4, la temporada que marca la asignación sobre la cual ha sido llamada. If you have been called to preach the gospel, Y porque tú has sido llamada para predicar el evangelio, you need to study the word of God. tú tienes que saberte la palabra de Dios entonces. So you might have an assignment to preach the gospel in big stadiums or on the streets. Y aún lo puedes hacer estando aún en las calles y también en los grandes estadios. But you need to have a season where you study the word of God so that it is inside of you and ready to flow out. Y esta temporada será cuando tú estudias la palabra de Dios para entender la temporada en la que te encuentras y puedas hacer lo que tienes que hacer. But every single assignment that any one of you would have, all should serve the body of Christ. Y entonces esto va a ayudar para que juntos estemos construyendo y siendo parte del cuerpo de Cristo. God doesn't call us to isolation. Dios no te llamó a vivir en soledad. We're supposed to fit together like a puzzle piece to bring the church to maturity. Y nosotros trabajamos juntos para construir la iglesia y llevarla a madurez. If your calling only makes you look good, then it's not edifying and building up the body. Si tu ministerio solamente es para que tú te veas bien, entonces no está edificando el cuerpo de Cristo. I remember being in a church a few years ago, and there was a guy who came to the front with a microphone, and he said he had a really important announcement. Yo recuerdo cuando estaba en una iglesia hace unos años antes, y entonces de pronto se levantó un joven y dijo, tomó el micrófono y dijo, tengo un anuncio muy importante. And because I'm a prophet, I thought, wow, he's going to give us this big revelation. Y porque dijo, yo soy profeta, voy a traer una gran revelación. He's going to shake us. He's going to tell us off. He's going to rebuke us. Y aún él nos sacudió, casi nos golpeaba o nos movía y nos estaba rechazando. And he was very passionate, and he said, I need you, when you come to church, move into the middle of the row. Don't sit in the chairs at the end of the row. Y él lo que dijo fue, si tú quieres ser alguien que esté y haga las cosas, no tienes que estar en las sillas de las orillas, tienes que estar en medio. And I thought, why was he so passionate about that? Y entonces yo dije, wow, qué apasionado está él. And I realized that he had the gift of administration. Y entonces me di cuenta que él tenía aparte un don de buena administración. And I don't have that gift. Y yo no tengo ese don. If it was my church, everybody would be on the end and nobody would have a place to sit. Y aún en mi iglesia todos tienen el lugar en el cual ya nadie más se puede sentar atrás porque se va a administrar bien. And I remember thinking, praise God, because this guy has this gift and it edifies the church and makes us better. Y entonces, de verdad, le doy gracias a Dios porque este joven aún, él lo que hizo fue que edificó a la iglesia porque administró todo de una manera mucho mejor. God's will for your life is often discovered in obedience, not just in revelation. Dios quiere que no solamente nosotros edifiquemos la iglesia en obediencia, sino también en revelación.
The ones that God anoints the most are the ones who keep saying yes through every high and every low. La mujer que impacta es la mujer que le va a decir a Dios sí estando arriba, pero también diciéndole sí cuando está abajo. They say yes when it's hard, when it's easy, when they feel like it, and when they don't feel like it. Bien, pero también cuando no están las cosas de manera correcta. So, another way that you can figure out what God's calling is on your life is to answer some of these questions. Así que muchas veces el llamado de Dios también va a poder responder las preguntas que tienes. What energizes you? ¿Qué te energiza o te potencializa? What are you naturally good at? ¿Para qué realmente eres buena haciendo? What do other people affirm in you? What do they see in you? ¿Qué es lo que otras personas ven en ti y te están afirmando? And what burdens you? ¿Y qué es lo que a ti te apasiona en todo momento? The last one is really important Realmente la última es la más importante. because sometimes the Lord will give you a burden because He's called you to solve the problem. Y porque muchas veces aún la ley de las cosas quieren ponerte una carga que aún tú no estás dispuesta a llevar. But we can often be critical. Y entonces caemos a ser en bastante críticos. I've done it before. Yo lo he hecho antes. I'm sure none of you have done this. Yo no sé si también a ti te ha pasado esto. But I think that's such a problem. Why is that happening? Why is nobody fixing that problem? I can't believe this happens in church. Y aún dice, Dios, ¿cómo tengo que resolver este asunto? ¿Cómo este problema? No tengo idea de cómo poderlo arreglar. But I need to realize that God has given me a vision to put into place. And if I don't do it, then I get frustrated. Y muchas veces nos hemos dado cuenta que por estar en un lugar y no hacer las cosas que tenemos que hacer, nos sentimos muy frustrados. And I can even start to put the burden of my calling on other people's shoulders. Y aún tenemos de detener la carga que nosotros tenemos de nuestro llamado para que entonces podamos de ser de bendición para otros. So we need to learn to run our own race Así que estamos todos corriendo en la misma carrera, together with the body. juntos con el cuerpo. This is what it means to be the ecclesia. Eso es lo que verdaderamente se llama iglesia. This is what it means to advance the kingdom. Esto es el avanzar del reino. Because we also have to boast in our weaknesses. Porque entonces juntos podemos caminar aún en sabiduría. Because that's when God shows up even more. Porque Dios nos une y podemos caminar juntos unos con otros. I don't mind saying that I'm really bad at organization. Yo tengo que reconocer que soy muy mala en la organización. But I have a great friend and another leader on our team who's brilliant at organization. Pero tengo un amigo y es un gran líder que es excelente haciendo este tipo de cosas. And I know what God has given me to do. Y Dios dice lo que yo tengo que hacer. I'm a communicator. Y yo lo comunico. God reveals revelation to me through the scriptures. Dios revela sus misterios a través de las escrituras. And I love to open the scriptures up and show people how amazing the word of God is. Y entonces yo hablo las escrituras y les puedo mostrar a la gente qué tan maravillosa es la palabra de Dios para ellos también. In Luke 24, the disciples were walking with Jesus. En Lucas 24, los discípulos caminaban con Jesús. And they said to the other disciples when they were talking about that walk, Y entonces aún hablaba con los otros, hablaban discípulos entre ellos acerca de cómo él estaba caminando. they said, didn't our hearts burn inside of us when he was revealing the scriptures and explaining the word of God to us? Y aún él decía de cómo podernos revelar las escrituras que aún hemos escuchado por mucho tiempo. ¿Cómo no lo puede revelar? Now that gets me excited Eso es algo excitante.
but it might not be the same for you. pero tal vez no es lo mismo para ti. And that's okay. Y está bien. We have to honor each other's callings, but we shouldn't covet them. Nosotros debemos de caminar juntos en nuestros llamados para construirnos entre unos a otros. Because the Bible says that when we meet Jesus face to face, he is going to say to us, "Well done, my good and faithful servant." Es decir, buen siervo fiel. And I pray that God will say the same for you. Y yo oro para que Dios te diga lo mismo a ti. Amen. Amén. Wow. I don't know how long I did. I don't know if you want anything else. Sorry if that was too long. It's so exciting talking to you. No sé cuánto tiempo me tomé, no sé si todavía tengo tiempo, pero realmente esto para mí fue algo que quería darte completamente todo lo que tenía para ti. Yeah, we have 5 minutes more. Yeah, if you want to ask any questions or anything like that, maybe you can. I like to interact with you about the Word of God or anything that you want to say. Any comments? Y si tienes alguna pregunta o algún comentario que quieras hacerme, alguna pregunta, adelante, puedes hacerlo. Why don't we say each person to talk about what they feel like they're really good at and what God has called them to do? Así que cada uno de ustedes puede aún, si quieren ustedes comentar qué es lo que Dios está haciendo en ustedes y qué es lo que van a hacer para Dios. Okay, so can she put her hands on the ladies that came to the front? Por favor, ¿pueden poner manos nuestro staff sobre las personas que han pasado enfrente? That's awesome. Sí, es bueno. Sorprendente. Any spirit of heaviness, we break that off right now in the name of Jesus. Yo rompo todo espíritu de pesadez en el nombre de Jesús. Any unclean spirits that have been tormenting your lives, we break them off in the name of Jesus. Todo espíritu sucio que los ha estado atormentando ahora mismo te va de ustedes en el nombre de Jesús. We break off chaos and confusion from your lives right now in the name of Jesus. Rompo el caos y la confusión en el nombre de Jesús sobre sus vidas. And we release life in the mighty name of Jesus, life and life abundant. Y yo desato la vida en abundancia sobre ustedes ahora mismo. Any spirit of infirmity breaks right now in Jesus' name. Todo espíritu de enfermedad ahora mismo se rompe en el nombre de Jesús. Any word curses that have been spoken against you, they break right now and they disintegrate in the mighty name of Jesus. Toda palabra de maldición que fue dada a ti, ahora mismo se rompe y se desintegra en el nombre de Jesús. And we speak life over you. We speak abundance over you. We speak health over you. Y yo hablo abundancia, hablo vida sobre tu cuerpo y sobre tu vida en el nombre de Jesús. Any family discord and relational discord, we break it right now in Jesus' name. Toda discordia en la familia ahora mismo se rompe en el nombre de Jesús. And I declare a spirit of unity to come upon every marriage, every relationship between parents and children. Y yo hablo unidad entre matrimonios, entre padres e hijos ahora mismo. God is bringing people back together who had broken marriages. Y Dios está yendo unidad y está juntando lo que había sido roto y lo está haciendo nuevo ahora mismo. And he wants to say to you, especially the people who have come to the front, that you will not be alone anymore. Y aún yo le hablo que todo lo que aún había causado y te había mantenido sola o te había sentido sola, ahora mismo se rompe y ahora vienes a estar junto con los demás.
The Spirit of God is opening your eyes to be able to see the people that you're supposed to be in relationship with. Could you repeat this? The Spirit of God is opening your eyes. You will be able to Significa see who you're supposed to be in relationship with. y que aún tus ojos son abiertos para poder entender y ver de dónde vienen las rupturas en las relaciones para que sean quitadas y entonces tú vengas a la unidad. In the name of Jesus.